Buenas noches, amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Esta noche, continuamos con los balances porque estamos a días de cumplir un año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Es por eso que están con nosotros la licenciada Sandra Guevara, ministra de Trabajo y Previsión Social. Bienvenida. Gracias, un placer estar aquí con ustedes, dando a conocer los avances, los logros que a un año de nuestro, de nuestro gobierno estamos aquí compartiendo con todos y todas quienes nos están viendo en este momento. Y también comparece ante la ciudadanía a través de este canal el viceministro de Políticas en Salud, el doctor Eduardo Espinosa. Bienvenido, viceministro. Gracias, Luis. También saludo a la ministra Sandra Guevara y a ti, por supuesto, a los televidentes de Gente Ve, y con toda la disposición pues a poner en el tablero todos los logros que se han obtenido en este primer año del gobierno. Listo, vamos a hacer un balance en términos generales, pero obviamente desde la perspectiva de salud y desde la perspectiva de trabajo y previsión social. Tenemos una nota que nos pone en perspectiva esta temática. Adelante con la nota, compañeros. El programa de gobierno El Salvador Adelante recoge las acciones para profundizar los cambios y lograr el desarrollo económico y social del país en los próximos 5 años. El primer eje de trabajo en el plan de gobierno se denomina El empleo es primero y destaca como estrategias el apoyo y la dignificación del empleo, la generación de nuevos puestos de trabajo a través del desarrollo emprendedor y equitativo de los territorios, oportunidades económicas para las mujeres y la juventud y la promoción de la justicia laboral. La salud es otro de los ejes que rigen el plan de gobierno. En él se establece el compromiso de consolidar, profundizar y defender los actuales logros de la reforma integral del sistema de salud. Para el gobierno es una prioridad la inversión en la salud, el mejoramiento del acceso y calidad en salud y la disponibilidad de medicamentos. Asimismo, incrementar progresivamente la inversión en infraestructura y equipamiento de toda la red de servicios del Ministerio de Salud. Otra de las acciones es ampliar progresivamente la atención médico-hospitalaria a los hijos e hijas de los cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social e incorporar progresivamente a grupos de trabajadores históricamente marginados. Bueno, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén está a punto de cumplir un año de gestión. Y antes de entrar en materia de cada uno de sus ministerios, quisiéramos conocer en términos generales cuál es el balance que hacen al respecto de este primer año de gobierno. Es decir, ¿cómo evalúan la implementación del plan de gobierno El Salvador Adelante? Comencemos con usted, ministra. Sí. Bueno, muchas gracias. Debo decir que tenemos una ruta muy clara y definida en nuestro plan quinquenal para el desarrollo y producto de ello tenemos 3 ejes fundamentales estratégicos, como es ser un país productivo, educado y seguro. Desde esa perspectiva, en el caso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, hemos contribuido a estos 3 temas fundamentales, principalmente desde la perspectiva de contribuir al acceso al empleo, por ejemplo, que es uno de los temas que en este momento tenemos una tasa de un 5.99%. Es importante decir que hemos disminuido un 0.2% respecto, ¿verdad?, a los datos y cifras estadísticas de la encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2012. Eso es relevante decirlo. En el marco de lo que es, digamos, la seguridad y educación, estamos haciendo una contribución muy importante, muy relevante desde las acciones, por ejemplo, del plan, seguro, que está relacionado a la seguridad de nuestro país, con todos los esfuerzos, por ejemplo, de las inversiones presupuestarias a estos 3 temas estratégicos. Estamos contribuyendo todas las carteras de Estado a estos 3 temas. ¿Y por qué digo en estos temas en términos generales? Desde que el presidente de la República mandató al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, a, ser comisionado de inversiones y productividad, estamos haciendo esfuerzos bastante importantes para la inversión y el desarrollo económico y el incremento de empleos dignos y decentes. Desde esa perspectiva hay una importante relación con el tejido empresarial del país.
El ministerio estamos contribuyendo en esa relación con las empresas privadas a nivel nacional. Desde esa perspectiva se están llevando a cabo importantes inversiones con recursos, por ejemplo, de Fomilenio 2, los fondos de Yucatán, los fondos también de la Unión Europea, que serán muy importantes a través de 7 programas que estarán siendo invertidos en estas 3 prioridades. De manera que estamos teniendo importantes recursos, algunos donados y otros precisamente préstamos que la Asamblea Legislativa en la anterior legislatura cerró aprobando importantes préstamos para la seguridad del país. Y con ello pues se han creado también el Consejo de Seguridad Ciudadana, que es un sector muy representativo, muy inclusivo, que está trabajando concretamente con un plan. Desde esa perspectiva, todas las carteras digamos, de gobierno estamos trabajando para contribuir en estos 3 temas y concretamente con el de seguridad. Y como ministerio contribuyendo al acceso, ¿verdad?, al empleo, debo decir que hemos colocado 16.010 empleos en este periodo a través del sistema de intermediación laboral, a través del Sistema Nacional de Empleo, que tiene que ver con el empleo, la empleabilidad y la, empleabilidad y lo que son los emprendimientos concretamente. Entonces, de manera que este gobierno hemos realizado la profundización de los cambios respecto a, la gestión del expresidente Mauricio Funes. Hemos avanzado en materia de políticas públicas, a nivel de programas, de acciones. Hemos avanzado, diría yo, en esa profundización que directamente estamos beneficiando y, como lo dice el presidente de la República, gobernando directamente con la gente. Y eso se expresa, ¿verdad?, a través del contacto directo, de los despachos abiertos, del contacto que el presidente de la República está teniendo, por ejemplo, en los festivales del Buen Vivir, donde todas las carteras estamos representadas, contribuyendo de alguna manera a atender esa población a través de todos los servicios que estamos ofreciendo los diversos ministerios y que de alguna manera se traduce en, acciones concretas relevantes relacionadas a estos 3 temas, y no solamente a estos 3 temas, sino que como carteras de Estado a todo el mandato que se nos confiere, ¿verdad?, cumplir desde la perspectiva, global de, los servicios que estamos prestando en estos momentos, las diversas carteras de Estado. Estos son ejes en los que actúan de manera integral, ¿no? Estamos de manera integral y coordinando, articulando a nivel nacional y también a nivel territorial. Las prioridades en estos momentos son en 10 municipios, no así se han definido 50, pero estamos actualmente en 10. Todas las instituciones estamos contribuyendo en estos 3 temas, de manera que los esfuerzos son importantes. Es un logro relevante que todas las, carteras ministeriales estemos trabajando de manera coordinada, concretamente beneficiando a la gente que está, en las comunidades, en los territorios, atendiendo las demandas y las necesidades que nos están demandando esta población. Y estamos cumpliendo, en realidad. Luego vamos a dar a conocer datos de cuáles son, los avances, los logros que hemos llevado a cabo en este periodo. En general diría eso. Doctor Espinosa, ¿en términos generales? Sí, bueno, en términos generales y en la misma línea que planteaba la señora ministra, nosotros tenemos un proyecto a largo plazo que es precisamente el proceso de reforma de salud que comenzó el quinquenio pasado y que ha continuado durante este quinquenio en términos de profundización, ¿verdad?, y de mayor prestación de servicios. Y esto se dice fácilmente, pero hay un impacto tremendo de la implementación del proceso de reforma de salud, particularmente de lo que se ha hecho en este primer año de gobierno, que ha contribuido a reducir el gasto de bolsillo de la población en salud. Esto dinamiza la economía en la medida que estos fondos, que eran considerables, ¿verdad?, son invertidos hoy en otras necesidades básicas y que contribuye a dinamizar la economía. Pero no solamente eso, ¿verdad? Realmente lo que ha significado para la población el hecho de que nosotros hayamos duplicado
el número de establecimientos de salud y desplazado los 520 equipos de salud comunitaria, no solamente han acercado, digamos, los servicios a la población y roto con las barreras geográficas y económicas de acceso, sino que lo que eso ha significado en términos de la protección económica contra las consecuencias del daño y la enfermedad, es una cuestión realmente que no se aquilata todavía, no se tiene una conciencia real de lo que significa, por ejemplo, que un paciente con una enfermedad crónica, lo que genera en todo el núcleo familiar en términos de pobreza, ¿verdad? y de poco acceso a los servicios. Entonces, la respuesta que se ha dado desde salud, ¿verdad? Ha contribuido a reducir tremendamente el gasto de bolsillo de la población, pero también a proteger a la población sobre otras consecuencias del daño y la enfermedad. No solamente eso, sino que también, y en el contexto de lo que decía la ministra, esto se da en un contexto en el cual tenemos un incremento sustantivo y modalidades innovadoras de participación social. Por ejemplo, lo que ha significado la creación del Foro Nacional de Salud y lo que ha significado los comités de Contraloría Social en cada uno de los establecimientos de salud, donde la población puede pedir cuentas directamente, no en un evento al año, sino que semanalmente, ¿verdad?, estar solicitando respuesta a sus demandas y solución, ¿verdad?, a los problemas de calidad y calidez en la atención de salud y en el abordaje de los elementos, digamos, de la salud y de la enfermedad que afectan directamente a la población. Eso nos parece a nosotros una cuestión muy importante. Tenemos, por ejemplo, la Comisión Intersectorial de Salud, que es un amplio espacio de participación, donde más de 40 instituciones se dan cita para abordar en el ámbito intersectorial los problemas de salud, es decir, mucho más allá de la respuesta que pueden dar los servicios de salud. Entonces, todos estos elementos, sumado, por ejemplo, al hecho de la contratación de recursos humanos, que es la más grande que en lo que se recuerda de la historia del país. No me refiero a los 7,000 y tantos recursos que se contrataron en el quinquenio pasado. Este año se han absorbido 800 plazas que estaban contratadas por fondos de préstamo y se han creado además 234 plazas nuevas. Eso quiere decir que son 1,034 plazas que han supuesto un enorme esfuerzo fiscal, ¿verdad?, institucional de parte del Estado para absorber estas plazas que ya tienen seguridad laboral y que le dan garantía a la población de que el servicio no será interrumpido. Tenemos, por ejemplo, también en este ámbito los datos generados por la Encuesta Nacional de Salud, que ha sido llevada a su término con la participación del UNICEF, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos generan datos que son realmente espectaculares. Por ejemplo, la reducción en un 50% del bajo peso en niños, la reducción del 30% de la desnutrición crónica, el parto institucional a un 98%, el control prenatal a un 95%. Es decir, son datos duros, veraces, verificables, incuestionables, que demuestran que toda esta inversión en equipamiento, en infraestructura, en nuevas modalidades, en nuevo equipamiento, sí tienen un impacto positivo en términos de salud para la población, para preservar también no solo el derecho a la salud, ¿verdad?, al que son digamos, por el solo hecho de ser persona humana, debe ser garantizado por el Estado. No solamente le da, digamos, esa vigencia al derecho a la salud, sino que contribuye a preservar nuestra fuerza de trabajo, a que sea realmente contribuya más, produzca más y con menos costos, ¿verdad?, que son generados por el daño y la enfermedad. Y en términos del cumplimiento del plan de gobierno, ¿cómo lo evalúa, doctor? Pues a mí me parece... es decir, nosotros no podemos ver únicamente con el prisma de salud, claro, ¿verdad? Todos los problemas de salud tienen un trasfondo intersectorial. No podemos ver, por ejemplo, el problema de la enfermedad renal crónica que azota a todas nuestras comunidades agrícolas si no lo ligamos con agricultura,
¿verdad? Si no lo ligamos con la necesidad de tener un marco regulatorio eficaz, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos generado, por ejemplo, no menos de 15 políticas. Antes no existía ninguna de ellas. La política era no tener política. No había ninguna regulación, en absoluto, en ningún ámbito, ¿verdad? Al menos de lo que se refiere a salud. Entonces, la apertura y las posibilidades que ha dado el nuevo gobierno para generar todo este marco regulatorio, importante para generar no solamente la atención a la enfermedad, sino que para generar también un entorno saludable para la población, ¿verdad? Que es también una tarea de salud, el identificarlo, pero una tarea de todos impulsarlo. Y eso me parece que es una cuestión completamente necesaria, relevante e importante, que se ha impulsado con especial énfasis durante este gobierno, ¿verdad? Los programas sociales, ¿verdad? El vaso de leche, el paquete escolar, ¿verdad? El fortalecimiento del sistema educativo, son cuestiones que están a la vista y que no se pueden negar. Por ejemplo, nosotros tenemos un serio problema con el embarazo adolescente, pero el embarazo adolescente no tiene solución desde el Ministerio de Salud. Es el Ministerio de Educación que tiene que incidir. Entonces, pero la configuración, por ejemplo, del gabinete social, donde se abordan intersectorialmente estos problemas, ¿verdad? Da una nueva dimensión y una nueva perspectiva para poder solucionar radicalmente estos problemas. Entonces, me parece que es un ámbito y una nueva manera de ver el desarrollo de la población, ¿verdad? Que tiene una contrapartida en lo que decía la ministra, ¿verdad? Un país próspero, productivo, seguro, ¿verdad? Del cual forma parte indisoluble el que tengan una atención en salud, que tengan un entorno saludable, que es donde nosotros ponemos nuestra parte, pero que se suma con todo lo que el gobierno ha hecho en términos de participación, de educación, de estabilidad laboral, ¿verdad? Etcétera. Entonces, a mí me parece que eso da la configuración, una visión de país, ¿verdad? Que no se tenía con anticipación, ¿verdad? Y que contribuye a generar un nuevo modelo de desarrollo para el país. Justamente eso, ministra, ¿cómo evalúa el hecho de que ambos ministerios, en este caso, forman parte de este gabinete social? ¿Y cuál es la dinámica, o qué dinámica le ha venido a impregnar, mejor dicho, al gobierno, pues ese trabajo que se hace en el seno del gabinete? Claro que sí. Mire, en términos de los gabinetes, porque está el gabinete de medio ambiente, el económico, el de inclusión social, está también el de seguridad. Todos los gabinetes estamos articulados ejecutando el plan quinquenal para el desarrollo. Eso es importante decirlo porque tenemos una ruta definida, tenemos un plan el cual estamos ejecutando de acuerdo a las apuestas estratégicas en este quinquenio. ¿Y cómo nos coordinamos, digamos, desde el Gabinete de Inclusión Social? Bueno, contamos con un plan de trabajo, porque tenemos una ley que nos mandata ese plan y tenemos acciones y estamos articulando y coordinando acciones de manera articulada a nivel nacional y también a nivel territorial. Eso es importante decirlo porque este gobierno, como el anterior, ha generado una importante inversión en lo social. Desde la perspectiva, digamos, de los avances que hemos tenido, hemos beneficiado a la gente directamente, la más necesitada, la más vulnerable. Desde esa perspectiva, digamos, el componente social tiene mucho peso, mucha relevancia en esta gestión de gobierno de nuestro presidente. Es de esa manera como estamos llevando a cabo, por ejemplo, el tema del agua, que lamentablemente en la Asamblea Legislativa no hubo la aprobación, pero estamos trabajando con ANDA para llevarle el agua a toda la población. El FISDL para llevar desarrollo local. Estamos, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud, con la reforma, ya lo ha planteado el señor viceministro, ¿verdad?, Espinosa, que también hemos tenido importantes avances con FOSalud, con los avances de la creación de mejores, digamos, y fortalecimiento de todos los centros de salud, que también tiene más medicamentos, una serie de acciones que ya las mencionaba el señor viceministro. Estamos también con un INJUVE, que ahora el sello de nuestro presidente es exclusivamente
dedicar los esfuerzos a la juventud de nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos también trabajando en la prevención de la violencia, de manera que cualquiera podría decir, no, el tema de prevención no le corresponde a este Gabinete de Inclusión Social. No es así. Estamos contribuyendo con la prevención de las juventudes y bueno, esta semana pasada el presidente estuvo lanzando con INJUVE y bueno, también tuve la participación porque se están lanzando todas las consultas a nivel nacional para contar con una política pública de país como es la Política Nacional de Empleo Juvenil. De manera que allí estamos aglutinadas. Que de hecho ese es uno de los principales ejes, ¿no? El empleo es primero. Entiendo. El empleo es primero. Así fue la introducción, ¿verdad?, de nuestro, digamos, programa El Salvador Adelante, traducido ahora en nuestro plan de desarrollo del quinquenio. De manera que estamos ahí aglutinadas, creo que somos unas 28 instituciones entre autónomas, ministerios, que estamos coordinando todo el desarrollo y la implementación de este plan, porque sí tenemos que ver, por ejemplo, con el tema de educación. Ahí está el ministro de Educación, porque estamos trabajando, por ejemplo, porque cada niño tenga una computadora. Ya eso es un logro, es un avance, la distribución que nuestro presidente hizo con nuestra niñez, por ejemplo. Estamos también con, todo el plan, inclusivo de tiempo pleno, que también estamos abordando ese tema para que nuestra juventud, nuestra niñez, tenga un mayor desarrollo y también tenga una ocupación, digamos, más allá de las horas que impulsa, digamos, el plan educativo. También está, en este caso, el ISNA, por ejemplo, que también tiene un papel muy relevante desde las diversas etapas de la vida de nuestra niñez. Y, por ejemplo, ya se inauguraba, por ejemplo, la ciudad de los niños, que eso también es muy importante a estas alturas, ¿verdad? Eso es, digamos, lo que estamos haciendo para mencionar algunos elementos que están relacionados a la educación, a la seguridad, por supuesto, que estamos trabajando en el plan y también en el tema productivo, concretamente con el tema de empleos dignos y decentes. En el Ministerio de Salud, ya específicamente en el área que a ustedes les compete, viceministro, hay un eje importante de los principales en el programa que dice bienestar para la gente con educación y salud. Ese es el que les compete a ustedes. ¿Cómo han desarrollado ese compromiso? Bueno, nosotros hemos tenido ahí una intervención, digamos, muy amplia en varios elementos contemplados en la reforma de salud. Por ejemplo, se han inaugurado a lo largo de este primer año alrededor de unos 77 establecimientos de salud. Eso incluye 23 unidades comunitarias de salud familiar completamente nuevas, incluye otro contingente similar de unidades de salud que se han ampliado con nuevas áreas, incluye áreas de establecimientos hospitalarios que no existían y que se han construido y ampliado, y que hacen un total, como decíamos, de 77. Están incluidos también ahí 4 o 5 hogares de espera materna, ¿verdad?, que han elevado a 25 el número de hogares de espera materna disponibles hoy en todo el país. Se han absorbido 800 plazas que antes estaban financiadas con fondos de préstamo y se han creado otras 230 plazas nuevas que han sido distribuidas en los principales hospitales de referencia de nuestro país y otros que también lo necesitaban. Se ha avanzado tremendamente en la construcción del Hospital de la Unión, que está a un 65% actualmente. En fin, esto, digamos, hace una inversión en términos de infraestructura, sin contar el equipo, que es otra cantidad importante de millones de dólares invertidos en términos de equipamiento, que significa un esfuerzo tremendo por parte del Estado, particularmente esas 1.034 plazas que se han absorbido y creado, ¿verdad? Como decíamos, todo esto ha tenido una contrapartida en términos de indicadores, ¿verdad?, que se han movido en sentido positivo. Hemos reducido la mortalidad materna. Es decir, han tenido un impacto en claro, inmediato. Porque de nada serviría construir
hospitales y unidades y contratar personal si eso no se manifestara no se en traduce, beneficios digamos, en indicadores de salud en la población. Entonces, hemos reducido la mortalidad materna, cumplido el objetivo del milenio. Hemos reducido la mortalidad infantil, hemos reducido la desnutrición, hemos reducido en un 30% la mortalidad hospitalaria, hemos elevado el abastecimiento hospitalario y de unidades de salud de medicamentos a un 85% sostenidamente. En fin, los indicadores, podríamos aquí citar una gran cantidad de indicadores que han sido respaldadas por esta encuesta que decía, que sustituye a la encuesta FESAL, que antes se financiara con fondos de AIDE y que fue descontinuada y que hoy se retoma con estos, digamos, cooperantes técnicos y financieros, ¿verdad? Eso me parece a mí que es un esfuerzo que no solamente tiene que ver con la inversión que se hace, que genera empleo, que dinamiza la economía, sino que genera indicadores en salud que se mueven positivamente, es decir, la población es más saludable. No solamente eso, sino que es también de tremenda importancia y relevancia el hecho de que El Salvador se convierte en un foco a nivel continental por los esfuerzos que está haciendo en materia de reforma de salud. Argentina, Brasil, Honduras, países del Caribe y otros países de la región han venido a observar, ¿verdad?, y a tomar nota de nuestro nuevo modelo de atención, de nuestro sistema de información en salud. ¿Se han dado cuenta que algo está pasando? Claro, ¿sí? De nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. La doctora Carice Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, dice que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica es de los 3 mejores de América Latina. Tenemos la más baja tasa de letalidad por dengue por 4º año consecutivo en el continente. Nuestro programa ampliado de vacunación tiene la mayor cobertura a nivel de la región. Ya superamos a Costa Rica y Panamá en ese ámbito, ¿verdad? Y estamos a las puertas de eliminar enfermedades prevenibles por vacunación, como la poliomielitis, el sarampión, la rubiola, el tétano neonatal, que están en camino ya de ser eliminadas definitivamente del país, ¿verdad? La malaria es otra enfermedad que no es prevenible por vacunación, pero que también estamos en camino de eliminar ya. Entonces, me parece que hay una manifestación importante de la relevancia que tiene la reforma de salud, que se refleja en elementos como, por ejemplo, que la OPS nos invita a presidir grupos de trabajo de los países latinoamericanos, por ejemplo, para trazar el camino hacia la cobertura universal en salud y el acceso universal en salud. ¿Cómo deben hacer los países latinoamericanos para avanzar a esa meta que nosotros hemos recorrido ya, ¿verdad? En materia también de legislación en salud. En fin, hay numerosos ámbitos que repercuten a nivel internacional y que dicen, bueno, algo está pasando ahí, y que la gente dice, es la reforma de salud más profunda y más radical que se hace en un sistema de salud desde la Revolución Cubana. Entonces, eso a nosotros, digamos, nos llena de orgullo y satisfacción y nos hace ver que estamos en el camino correcto, no solamente por los indicadores que decíamos y por la inversión y el sentido que está teniendo esa inversión, sino que también por el reconocimiento nacional e internacional que esto tiene. Nuestro director de Tecnologías de Información y Comunicación, por ejemplo, ha sido invitado por la Organización Mundial de la Salud a exponer ante los otros países en Ginebra y en Dinamarca el sistema, la construcción del sistema de información y cómo se ha construido y cómo está funcionando. O sea, son cuestiones que no es solo nosotros, pues, no es solo que nosotros digamos la reforma es buena y funciona, sino que hay un reconocimiento internacional que es imposible no ver. Perfecto. Ministra, regresemos al tema del empleo, Muy bien. que es uno de los ejes importantes. ¿Cuál es el estado, en este caso, de la generación de empleos en el país? Mire, como ya decía, desde el Ministerio, en este momento hemos lanzado recientemente, en abril, el Sistema Nacional de Empleo. Es una, digamos, apuesta importante en el marco del eje de ser un país productivo. Desde esa perspectiva, estamos apostando a políticas públicas que está relacionada a que el país cuente con una política nacional de empleo. Y desde esa perspectiva será la sombrilla
para la política de empleo juvenil y su plan de acción. Y además la reforma a la ley de Mi Primer Empleo, que también podrá facilitar empleos dignos y decentes para la población salvadoreña, concretamente, con prioridad a las juventudes y a las mujeres, tal como está plasmado, en nuestro plan. Este sistema tiene, 3 elementos claves. Uno es empleo, empleabilidad y emprendimientos. Todo esto tiene su base, programas, acciones, proyectos, y lo que hemos hecho es una articulación interinstitucional, que esto no había ocurrido, antes. Estamos todas las instituciones que tenemos que ver con el tema del empleo. Está la CONAMIPE, Ministerio de Educación, está el Ministerio de Trabajo, está INJUVE, el Banco Central de Reserva, la DIGESTIC, porque además de coordinar acciones concretas, igual está el INSAFOCOP, el INSAFOR, porque estamos, con el lema de formación para el empleo, por ejemplo. Antes cada quien jalaba por su lado. Cada quien hacía las acciones de manera dispersa. Hoy nos hemos articulado y estamos coordinando acciones en 2 vías. Uno, porque necesitamos contabilizar qué estamos haciendo con el tema del empleo, la empleabilidad y los emprendimientos. Vamos a generar, estadísticas trimestralmente para dar seguimiento a los índices, de empleo en el país. Por ejemplo, solamente el Ministerio en este periodo de junio del año pasado a abril de este año hemos permitido el acceso a 16.010 empleos, de manera que 11.500 son, empleos a juventudes del país. Eso es relevante porque estamos poniendo los mayores esfuerzos a los y las jóvenes del país. ¿Qué significa, este sistema? Que estamos también proponiéndonos disminuir ese 10%, de la tasa, en términos del quinquenio, para darle acceso a 100.000 jóvenes, durante este quinquenio. Con INSAFOR estamos por suscribir un convenio porque estamos con una apuesta importante de poder formar a 5.000 jóvenes anualmente para que jóvenes se puedan insertar en el mercado laboral. Esto, lo estamos coordinando con igual el INSAFOCOP, el INSAFOR, porque no solamente se necesita que se inserten en el mercado laboral, sino que también tengan la opción de decidir de un trabajo por cuenta propia, pero para pasar de la informalidad a la formalidad, con un acompañamiento técnico, con un acompañamiento financiero y bajo también una asesoría jurídica para que se puedan formalizar y tener, opciones diferentes para reinsertarse en el mercado. Y garantizar el éxito que tengan, porque muchas veces hay gente emprendedora, pero que por falta de apoyo, pues, exactamente, se quedan a medio camino. En la sostenibilidad, y aquí entra también la banca nacional. La banca nacional para dar acceso al crédito, para las personas que quieran emprender un negocio por cuenta propia. Y en el caso de la empleabilidad es la formación técnica profesional con la metodología de los talleres escuela a juventudes, a jóvenes que no estudian ni trabajan. Esto, para la reinserción, además, educativa, para quienes no hayan tampoco terminado sus estudios, está el Ministerio de Educación, quienes va a dar la continuidad para que estudien, para que se formen, para una opción, para reinsertarse al mercado laboral o una actividad propia. De manera que tenemos el Ministerio una base de datos que es de más de 2.000 empresas que ofrecen diversos tipos de empleo a la persona buscadora de empleo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, a través de la relación que tenemos con todas las empresas privadas en el país. Y esto lo estamos implementando a través de bolsas de empleo. En este momento tenemos 41 bolsas de empleo en las municipalidades. ¿Y cuál es la apuesta? Ya estamos con las mesas de empleo y eso es parte de la contribución de las acciones del Plan Seguro. Estamos el Ministerio de Trabajo, estamos INJUVE, o sea, varias instituciones apostando, por ejemplo, directamente con las municipalidades, con ONGs y con actores locales que están, desarrollando o contribuyendo al tema de la generación de empleo.
Vamos a hablar del tema de la seguridad, porque entiendo que es una de las principales apuestas del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Pero antes me gustaría que viéramos un sondeo de opinión que hemos hecho. Muy bien. La gente, pues, siempre tiene algo que decir. Veamos, Claro. ¿qué dice la gente? Me parece que están haciendo lo posible con los pocos recursos con los que cuentan, están haciendo mucho. ¿Qué acciones usted percibe que son positivas? La entrega de las tablets para los niños, siguen con el programa de los uniformes que no tuvo atraso este año y ¿cómo se llama? Pues el costo de la vida que no ha subido. O sea, no estamos como otros países que la inflación llega al 15, al 20. No, nosotros estamos siempre un poquito abajo. Ha hecho todo lo que se ha podido. ¿Qué acciones evalúa usted positivas que cree que le han beneficiado a la población? La seguridad más que todo, que ya se está poniendo las pilas. Antes no la había puesto, quizás por el tiempo que tenía de gobernar, pero hoy sí. Se necesita tiempo. Usted sabe que los cambios no son de la noche a la mañana también, ¿verdad? Pero con esto de la delincuencia estamos un poco preocupados. Quisiéramos que pusiera un poquito de sensibilidad en eso, ¿verdad? El reparto de las computadoras y los programas sociales con los niños, los uniformes y todo eso. ¿Cree que ha servido? Sí, ha servido bastante porque la gente de escasos recursos es la que más se ha beneficiado en cuanto a no comprar zapatos, cuadernos y uniformes. Eso es lo bueno, lo malo es la seguridad social que no se ha llevado a cabo. Bueno, ahí están las opiniones de la ciudadanía. Doctor, ¿qué le parece lo que dice la gente? Bueno, me parece que es en buena medida representativo de algunas de las cosas que la gente percibe sobre lo que se ha hecho, ¿verdad? Y algunas otras cuestiones que me parece que también que es importante como tener una mayor difusión, ¿verdad? Sobre el impacto de cosas que se están haciendo y que a veces no son muy conocidas con la población. Y también las cuestiones que se está planificando hacer, que están ya consignadas en el Plan Quinquenal de Desarrollo y que constituyen para nosotros metas y acciones concretas sobre las que vamos a trabajar en el marco, por ejemplo, concreto nuestro de profundización de la reforma de salud. Por ejemplo, el hecho de generar un entorno más saludable. Nosotros tenemos por mandato de ley, por ejemplo, la cuestión de regular todo lo relacionado con los alimentos, registro, bebidas carbonatadas, quesos, aceites, que es un ámbito, digamos, inexplorado relativamente, donde hay muy pobre regulación, muy poca vigilancia. Para esto ya hemos realizado acciones importantes en este primer año de concertación con la Defensoría del Consumidor, por ejemplo, para llevar adelante vigilancia y regulación más efectivas de estos ámbitos. Por ejemplo, con toda esta cuestión del trasiego de aceites que vienen clandestinamente de Honduras y de Nicaragua, por ejemplo, o la inscripción de alimentos y la conformación de bases de datos, por ejemplo, para los comercializadores de alcohol, los comercializadores de tabaco, etcétera. Estamos haciendo un esfuerzo realmente importante que ya tiene resultados notables, ¿verdad? Por ejemplo, y eso tiene que ver, por ejemplo, con la relación que el Ministerio de Salud tiene con el ámbito empresarial. Por ejemplo, pocas personas conocen que hasta este año recién pasado nosotros, o más bien heredamos, ¿verdad?, por parte de las gestiones previas, una tramitología, un tiempo necesario para la tramitología que era de 120 días. Por ejemplo, para abrir o para obtener un permiso ambiental y todo eso. Nosotros hemos reducido de 120 días a 70 días, ¿verdad? Y tenemos como meta reducirlo a 40 días, ¿verdad? Sin que eso signifique, más bien, eso significa además fortalecer realmente la inspección, que las cosas que están normadas se cumplan. Es decir, sin detrimento de la calidad de la inspección, sino que al se haga. contrario, con el fortalecimiento de la calidad. Entonces, en eso estamos, por ejemplo, en el marco de este esfuerzo que se llama CIFÁCIL, ¿verdad?, que implementan varios ministerios. Nosotros estamos involucrados en eso, en toda la atención a las empresas que se relacionan con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, todo el aligeramiento que se ha hecho de las bases de licitación para la compra de medicamentos, insumos médicos y todo eso, que es una relación con el sector empresarial muy importante. ¿Verdad? Todo eso lo hemos trabajado y tenemos hoy un marco regulatorio mucho más liviano
y que facilita mucho más estas relaciones con las empresas, no solo las empresas nacionales, sino que también las empresas internacionales, pero que al mismo tiempo nos garantizan una mayor calidad. Por ejemplo, en el caso de la ley de medicamentos. La ley de medicamentos, si tú recuerdas, fue aprobada a finales de 2012 y luego hubo que aprobar el reglamento, claro, de tal manera que la implementación del reglamento tuvo efecto hasta 2013, digamos mediados, y 2014 y hoy, ¿verdad? Entonces eso tiene todavía elementos que deben seguirse profundizando. Por ejemplo, la regulación de los medicamentos que se prescriben bajo receta. Hay varias cosas que todavía están en veremos y que van a significar también mayores beneficios en salud para la población, y además nos ha permitido el hecho de que se organice la Dirección Nacional de Medicamentos como un ente autónomo aparte, que el Ministerio de Salud pueda tener una voz más fuerte y una actividad más intensa para regular otros insumos y otras tecnologías, como los aparatos auditivos, marcapasos cardíacos. El informe sobre desarrollo humano del 2013 establece que en El Salvador se ha reducido la pobreza considerablemente. ¿Cómo el trabajo que se ha hecho desde las carteras que ustedes dirigen pues ha impactado en esto? Sí, bueno, mire, es importante decir que este año se aplicó el último 4% del incremento al salario mínimo respecto a, digamos, al año anterior. En suma es el 12%. Es el 12%, ¿no? Sí. Entonces, eso, digamos, generó un mayor, un incremento, digamos, en el bolsillo de todas las familias salvadoreñas. También es importante decir que toda la inversión social que continúa haciendo, digamos, este gobierno, por ejemplo, que ahora tienen acceso los jóvenes de bachillerato al paquete escolar, cosa que antes no lo teníamos. También, por ejemplo, los subsidios que se han focalizado a las familias más pobres y que de alguna manera también ha contribuido a mejorar la calidad de vida, digamos el gas, el agua, la energía, que también está teniendo un impacto de reducción en, digamos, los ingresos de las familias. Ya, por ejemplo, el viceministro ha mencionado, por ejemplo, la ley de medicamentos, que también ha tenido un sustantivo, digamos, una reducción, digamos, en los gastos de la familia salvadoreña. De manera que esto se ve reflejado también en el número de los empleos decentes y dignos que se está, digamos, llevando a cabo. Por ejemplo, recientemente Teleperformance, que es una inversión importante de los call centers, recientemente, hace como 2 meses, hizo una inversión importante de 700 empleos a través, digamos, de los call centers. Walmart, por ejemplo, en San Miguel, que también está haciendo una inversión de 4.3 millones de dólares y una cantidad de 200 empleos. De manera que estamos viendo que los ingresos se están viendo traducidos a través de los empleos que la población salvadoreña está, digamos, también obteniendo. El ministerio en concreto hemos realizado 58 ferias de empleo y también 116 ferias de autoempleo, que también estamos contribuyendo a que las personas puedan insertarse al mercado, digamos, formal, pero también a personas que por cuenta propia deciden emprender un negocio. Que entiendo que mañana Berguna, ¿verdad? Sí, mañana vamos a estar con una feria en CIFCO, en la que también aprovecho para hacer la invitación a toda la ciudadanía que busca un empleo. Ahí tenemos los datos. Aquí tenemos los datos y que ya tenemos aquí una cantidad aproximada de unas 100 empresas que van a participar, con más de 2.000 plazas que están ofreciendo en diversos ramos de la economía. De manera que esto se ve traducido también, ¿verdad?, en acceso a las personas, principalmente también a juventudes y también a mujeres, como está, digamos, establecido prioritariamente a estos sectores. Que entiendo, y ahí para que lo vayamos ligando de un solo, ministra, también esto impacta obviamente en la reducción de la violencia en los municipios donde se ha identificado. Exactamente, porque toda esta coordinación de todas las instituciones que estamos participando para que se pueda llevar a cabo un plan, digamos, seguro,
La PNC cuenta con un plan, ¿verdad?, a nivel comunitario. Es un esfuerzo, digamos, que hay que reconocer que aquí, digamos, en términos del sistema de justicia es donde se debe de hacer una reingeniería, porque estamos haciendo el gobierno, la policía, digamos, desde el Ministerio de Seguridad, todos los esfuerzos de mejoramiento también de instrumentos, de herramientas de la Policía Nacional Civil, generando confianza en las comunidades, en los territorios, en los centros escolares, de manera que estamos generando seguridad. Pero aquí tenemos un reto que es el sistema de justicia, y es ahí donde debemos de poner la atención, porque también debe de acompañarse no solamente desde el gobierno, digamos la PNC, pero también esto es un problema de toda la ciudadanía. Por tanto, es una apuesta, ¿verdad?, de toda la población salvadoreña, las empresas privadas, por ejemplo, que también se deberían de ver involucradas, digamos, en este tema muy relevante, como ya lo decía, una opinión, ¿verdad?, que es donde debemos de seguir haciendo los mejores esfuerzos. Doctor, ¿ustedes cómo participan en estos esfuerzos para la reducción de la violencia? Bueno, hay varios elementos, digamos, en los cuales nosotros contribuimos. Uno de ellos, que ya lo hemos citado en este mismo programa hace algunos momentos, es la cuestión del proveer nuevos y mejores servicios gratuitamente a la población para posibilitar un mayor dinamismo, digamos, de la economía de los hogares, que permita hacer permanecer, por ejemplo, a las niñas y a los niños más tiempo en el sistema público educativo, de tal manera que tengan mayores oportunidades y puedan generar innovaciones, digamos, en general para todo el país en términos de emprendedurismo, ¿verdad? Otra cuestión que nosotros estamos impulsando es la generación de un nuevo eje que se viene a sumar a los 8 que ya teníamos, 2 nuevos ejes. Uno, el de salud ambiental, y otro es el de violencia y salud. Específicamente el de violencia y salud persigue profundizar en la investigación y la generación de soluciones a problemas que contribuyen, porque la violencia es un sistema, como ya lo ha expresado la ministra, que tiene múltiples aristas y todos tenemos algo que hacer en torno a eso. Ella citó algunas cosas ya en el ámbito económico y todo eso. Nosotros en el ámbito de salud, por ejemplo, tenemos mucho que hacer en abordar, por ejemplo, todo lo relacionado con la salud mental, en la orientación a las urbanizaciones, de no desarrollar urbanizaciones, sino es con la generación acompañada de espacios de esparcimiento para los jóvenes, para los niños, de tal manera que no solo estén pensando en irle a robar al vecino o qué sé yo. Para que los jóvenes tengan oportunidades de desarrollo físico, emocional, ¿verdad?, etcétera, que le permitan generar un entorno más saludable precisamente. Todo el marco regulatorio que hay que hacer, que obviamente eso tiene como contrapartida la afectación de intereses económicos muy fuertes. Por ejemplo, en el ámbito de los agroquímicos, ¿verdad?, que son generadores de enfermedad renal crónica, de cáncer, de contaminación, etcétera. Entonces ahí hay un ámbito regulatorio que hay que abordar necesariamente, aunque eso afecte obvios intereses económicos, digamos, potentes ahí. Entonces nosotros tenemos ahí muchas cuestiones. Fíjense que nosotros, por ejemplo, en el ámbito de salud, estamos ya, digamos, en un momento en el cual las enfermedades infecciosas van reduciéndose y las enfermedades crónicas van tomando un nuevo cariz en la medida que se aumenta la esperanza de vida de la gente. También crecen las posibilidades de las enfermedades crónicas. Tenemos las farmacias especializadas que fueron respuesta a la visita que hizo el presidente Sánchez Serén al Hospital Rosales, donde se generó la primera farmacia especializada, y que antes de que termine el año vamos a tener otras 2, una en Oriente y otra en Occidente, que van a prestar servicios. La actual está prestando ya servicios a 25,000 usuarios de enfermedades crónicas, y las otras 2 van a posibilitar 50,000 usuarios. Y cuando tengamos las 5 farmacias especializadas, todos los que adolecen de enfermedades crónicas en el país van a tener total acceso a los medicamentos cerca de su hogar, no van a tener que venir a San Salvador. Entonces hay más cosas, pues, pero estas son como algunas de las que, por ejemplo, en términos de seguridad alimentaria y nutricional, nosotros queremos que nuestro Ministerio de Agricultura ponga más énfasis, por ejemplo, en la generación de nuevas proteínas. El mar es un ámbito
que no está lo suficientemente explotado para generar nuevas proteínas que nos permitan sustituir los nutrientes tradicionales masivamente, ¿no? Y tenemos más costa que, más terreno en el mar que en la planta, territorio en el mar, mejor dicho, que en tierra. Sí. Bueno, ministra y viceministro, podríamos pasar 2 horas aquí hablando definitivamente, pero el tiempo se nos ha ido. Les quiero agradecer a ambos por haber aceptado esta invitación, por comparecer ante la ciudadanía a través de estas cámaras. Muchas gracias. Bueno, un placer, y creo que debemos de tener otro espacio para más seguir seguido, compartiendo todos los avances y logros. Pero bueno, decir que, agradezco el espacio, y que cierro diciendo que la oportunidad del acceso al empleo se va a dar a nivel nacional. Este Sistema Nacional de Empleo se va a implementar en todas las oficinas departamentales del país, y donde estemos colocando bolsas de empleo a nivel de las municipalidades. Listo, doctor. Igual, yo quiero decirte que estamos cerrando un año que ha sido exitoso, ¿verdad?, en términos de lo que hemos visto, de lo que se ha trabajado, y nos sentimos particularmente orgullosos como salud de haber contribuido y haber puesto nuestro aporte, ¿verdad?, sustancial para la redistribución de la riqueza en el país, para nuevos programas sociales, para una nueva visión de modelo de desarrollo. Entonces, creo que tenemos una perspectiva importante e interesante por delante. Listo, muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por estar ahí al otro lado de esta maravilla que se llama televisión. Pasen buenas noches, quédense con la programación de Gente Ve, porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.